Regresemos a donde comenzó todo Entusiastas, a los discos de vinil. 2 años después, mucha experiencia más y mucho cringe que me da al escuchar ese primer episodio de Interludio en el que hablamos de vinilos me hace querer volverte a explicar lo que es este formato, qué es un formato de música, por qué existen los discos de vinil actualmente y realmente se escuchan tan bien como yo te dije que se escuchaban en ese momento. Vamos a empezar el episodio de esta semana, entusiasta. Esto es Interludio, tu podcast de música favorito. El espacio en donde cada semana hablamos de un tema relevante en la industria musical. Entrevistas, reseñas y reviews es lo que hacen el espacio favorito de entusiastas musicales como tú y como yo. ¿Qué hay, entusiastas? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poderlos saludar. La verdad es que ya lo sé que me había estado desapareciendo otra vez. Pero no han sido meses fáciles, estoy terminando en la universidad y pues si alguna vez has vivido ese proceso sabrás lo engorroso y el mucho tiempo que te demanda el poder terminar tus estudios de nivel superior. Y para mí no ha sido diferente, además de que tengo otros trabajos porque Interludio lamentablemente aún no puede ser mi trabajo principal, aunque si nos ponemos pilas, tanto tú como yo entusiastas, puede que no tardemos mucho en que lo sea. Pueden que no nos tardemos mucho en que hablar de música nos dé de comer, lo cual es un sueño, pero aún no se hace realidad, así que tenemos que ir en contra de este sistema. Tenemos que ir en contra y a favor al mismo tiempo, porque, pues, punks. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper especial que nos lleva a un throwback del primer episodio, del episodio y del tema con el que empezó este podcast realmente, los discos de vinil. Pero antes de iniciar este episodio me encantaría pedirte un inmenso favor y es que si cuentas con cuentas de Instagram o Twitter puedes irnos a seguir como interludio.mx en ambas plataformas. En Instagram estoy subiendo como que un poquito de contenido más como tipo noticia, como si fuera un newspaper interludio, y en Twitter te estoy subiendo frases, quotes, cosas ahí bien padres de la música que yo escucho casi todos los días y las letras son algo que a mí me encanta compartir, siento que tienen una vibra muy especial y en lo personal son la parte que más me gustan de la música en general. A mí una canción me puede enamorar más que por su ritmo o su producción, por sus letras. Y en tercer lugar, si tienes un TikTok y si andas tan metido en esa onda como yo, puedes irme a seguir como Paola X Zacarías. No te preocupes, acá abajo en la descripción de este video o del podcast, si lo estás escuchando, puedes ir a checar los usernames. Así que bueno, después de este pequeño gran monólogo anuncio, vamos a empezar entusiasta. Los discos de vinil. ¿Qué son los discos de vinil, Paola? Explícame así. Cuadritos, palitos y bolitas. ¿Qué es un vinil? ¿Qué es un disco de vinil? Y yo te voy a contestar con muchísimo gusto, entusiasta. Un dispositivo o un disco de vinil es un formato en el que podemos encontrar la música actualmente y desde hace ya casi un poquito más de 50 años. Actualmente no existen únicamente los discos de vinil ni los discos digitales. Tenemos 5 formatos que se siguen fabricando al día de hoy. El más viejito son los discos de vinil, de ahí le vienen los cassettes que tuvieron una vida útil muy corta realmente, de ahí vienen los CDs. Tenemos la música en compra digital y la música en streaming. Estas últimas dos pueden parecer muy parecidas, o sea, pueden pasar por desapercibidas porque suenan muy parecidas, pero son diferentes porque la música de streaming es como si nosotros rentáramos la música para escucharla por una mensualidad y la compra pues es que la canción digitalmente es tuya, aunque no físicamente, pero digitalmente tú la compras y tienes acceso a ella cuantas veces quieras, en donde tú quieras. Vaya, tú tienes una copia de ese disco, aunque sea de manera digital. Y la pregunta aquí es, ¿qué es un formato, Paola? ¿A qué te refieres cuando hablamos de formatos? Un formato es la manera en la que se plasma un arte, una idea, una manera de comunicar, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso es la música, pero te quiero dar un ejemplo muy claro que es la radio. La radio es un formato y el podcast es otro formato.
¿Cumplen con una función de narrar ambos? Claro que sí. ¿Se constituyen y se hacen de la misma manera? Claro que no. Al final, todo el mundo puede decir que el podcasting y que la radio son iguales. La realidad es que no es tan cierto eso. Ambos formatos tienen sus características, que es lo que hace que los diferencien de otro formato. Y así como pasó con la radio, hay muchos formatos que se dedican a narrarnos o a compartirnos la música. Y dentro de estos formatos, en la música específicamente, los podemos dividir en dos. Los que son los análogos, que podríamos llamarlos los old school, y los digitales, que son los modernitos. Podríamos llamarlos los modernitos. Y te quiero explicar eso porque el vinil, el formato estrella de este episodio, es un formato análogo, es un formato que se destaca por no tener ningún proceso digital en él. ¿Qué quiere decir análogo, Paola? ¿A qué te refieres con esto y qué lo hace diferente de lo digital? Y yo te voy a contestar, entusiasta. La única diferencia que hay es que no hay ningún proceso digitalizado previo a este formato. Es decir, que la grabación de este formato o la reproducción de este formato no conlleva nada digitalizado, no conlleva una serie de unos y dos de números, que es lo que hace una computadora para hacer digital algún contenido. En este caso, lo análogo se rige únicamente por vibraciones, por la parte como natural u orgánica de reproducir sonidos. Entonces, esto hace mucho sentido cuando lo inventaron hace casi 50 años el disco de vinil. Se reproducía de la siguiente manera, porque pues no existían computadoras como tales, existían máquinas, existían maneras de grabar cosas, pero no existía como tal una computadora que digitalizara la música. Y ojo, no estoy diciendo que la digitalización de la música esté siendo algo malo. Casi al final del video vamos a estar hablando un poquito acerca de esta idea porque creo que es muy importante y muy valiosa que la repasemos. Y bueno, la importancia del vinil reside nada más y nada menos que fue el primer formato que los seres humanos pudimos tener para escuchar la música de manera individual y de poder poseerla realmente. Porque antes de eso solo podíamos escuchar música en la radio. Los únicos que podían poseer la música eran las radiodifusoras porque eran los únicos que podían reproducirlas. Cuando vino el formato de vinil, todo esto cambió porque empezó a generarse una producción masiva de productos físicos para que las audiencias pudieran comprar estos discos y vaya, se generó, de hecho te puedo decir que gran parte de la industria musical actualmente funciona en favor a que existieran los discos de vinil, porque salieron muchas más líneas de trabajo y muchas más vertientes de cómo poder monetizar la música más allá de los conciertos. Los discos de vinil fueron el primer acercamiento que tuvimos para poder tener pertenencia con los artistas, porque fue, vaya, el hit de su momento. Era decir como, wow, este artista sacó esta canción, la escuché, voy a comprar el vinil para poderlo reproducir en mi casa cuantas veces quiera, a la hora que yo quiera, sin que nadie me esté diciendo nada. Y ahora, hay una duda que tanto tú entusiasta como yo tuve en mi momento, y es cómo funciona la creación de los viniles, cómo funcionan los viniles en sí, cuál es la ciencia que hay detrás de ellos para que un pedazo negro de disco saque música. Suena loco, ¿no? Suena muy, muy científico. Y la verdad, entusiasta, es que quiero nerdear contigo. Quiero explicarte los dos pasos principales que se toman en un disco de vinil, los dos procesos, las dos etapas que tiene un disco de vinil. La primera es la grabación del máster. Y bueno, en esta grabación del máster englobo la grabación y la producción literalmente del disco, la producción del disco físico. Y es que todo empieza así. Así como actualmente conocemos máster como la pieza principal que se grabó, que tiene el productor, que tiene el masterizador de una canción y es de la que se sacan las 50,000 copias, y como existió en los CDs, pues así nació este término en la era de los vinilos. Un máster que tiene el productor que pasa de las grabaciones, las pasa a un disco que es un disco de plata, no es un disco de vinil. Los discos de vinil son las copias del disco de plata. En el disco de plata, el productor se encarga de, digamos, como que de imprimir la música que va generando surcos. ¿Qué son los surcos? Los surcos son las líneas en un vinil que, si tú ves así cercanamente, es donde se pasa la aguja y donde la aguja pasa y crea estas vibraciones que vamos a explicar posteriormente para generar el sonido. Entonces,
todos los productores en su época tenían esta maquinaria muy grande que realmente era como que una impresora para discos de vinil en la que se crearan los surcos. Entonces tienen ese disco de plata que es el máster, es el famosísimo máster, lo puedes ir a googlear o te puedo dejar una imagen aquí. Lo más posible es que te esté apareciendo una imagen en pantalla de cómo se veía un disco máster de vinil. Y en este disco, se generaron los moldes para poder hacer los discos de vinil que serían las copias. Entonces, imagínate, o sea, en ese momento fue como, tampoco estaba tan sobrepoblado el planeta y el consumo de este formato no era tan masivo como lo es actualmente. Entonces, digo de la música, no este formato ha bajado muchísimo porque no es el formato principal en el cual consumimos música. Tú me entiendes, entusiasta. Entonces, imagínate, con un molde podrían hacer, podrían hacer un molde y de ese molde sacar 50,000 moldes y de ahí sacar 100,000 hasta 1,000,000 de copias. Y así es como empezaron a generarse estas producciones masivas de discos y es como podríamos empezar a considerar a la industria musical como tal, como una industria donde entra maquinaria muy grande para poder lograr su producción dependiendo de la demanda que en ese momento era muy alta. Y ahora, dejamos esa parte de la producción, digamos que tú ya compraste tu vinil, tienes tu tocadiscos y dices, ¿cómo funciona esa mentada cosa? ¿Cómo funciona esa aguja? ¿Y por qué es tan sensible? Y yo te voy a explicar. Te había explicado que el sonido se produce por la tensión que se genera entre la aguja y los surcos al disco estar girando. Es decir, es una cuestión meramente física lo que sucede en un disco de vinil, porque por la velocidad en la que está girando, la aguja también se mueve y crea vibraciones. Que recordemos que la música, los sonidos, todo lo que nuestros oídos pueden percibir son nada más que vibraciones interpretadas por nuestros oídos. Entonces, vaya, esto hace toda la lógica del planeta Tierra si te pones a pensarlo. Y es por esto que tenemos que ser súper cuidadosos, porque imagínate que a tu aguja le entra un pelito de gato. Me ha pasado que suenan ahí de juguetón y luego se me filtran los pelitos y suena un sss en los discos nuevos, que realmente ya los discos nuevos no es tan común que se escuche ese sss, que es básico de la aguja, pero tampoco es tan básico. Tú me entenderás, no es tan normal como en un momento lo era. Entonces, básicamente así es como sucede todo este proceso, así es como funciona un vinil realmente. Cerramos esta puerta nerd y vamos a la parte chida. La parte chida, amigos, son las dos preguntas principales y es, ¿por qué siguen existiendo los discos de vinil y realmente suenan tan padres? La primera respuesta que te voy a dar es, ¿por qué siguen existiendo? Pues porque sí, entusiasta, porque los discos de vinil nos dan una presencia y un sentimiento de pertenencia de la música que ya no podemos tener por la música en streaming. ¿Por qué no en un disco CD, Paola? Te voy a también contestar esta pregunta muy sencillo. Los discos de vinil son una experiencia muy específica que ningún otro formato te puede dar. El simple hecho de tener un tornamesa, tener tus reproductores de audio, tus monitores de audio, lo que tú tengas para reproducir el sonido de tu tocadiscos, es una experiencia, es un proceso específico que tú le dedicas a la música. Es un momento que tú te das para poner tu música y escuchar. El simple hecho de tener que girar del lado A al lado B del disco de vinil es una experiencia por sí misma y es por eso que muchos entusiastas de la música lo tomamos, porque es una manera de vivir presencialmente y tactilarmente la música. Y es que, retomando este punto, la música en streaming nos ha quitado esta pertenencia física, esta tactibilidad con la música que teníamos en los discos de vinil. Lo hablaba en ese primer episodio, no hay un sentimiento tal cual como el haber ido a Mix Up, comprarte tu CD y abrirlo y que no te importara la música, simplemente te importaban los booklets que tenían y ver las fotos y ver las letras de las canciones y ver el arte que el artista había hecho para que combinara con la música. Luego te esperabas a que llegaras al carro y ahí reproducías tu CD recién nuevo. Algo muy parecido pasa con los coleccionistas de los vinilos, simplemente que la experiencia es como un 360, es desde el simple hecho de ver el disco de vinil, que hay muchos que vienen en color, hasta la parte en la que, lo pones y, como te digo, giras y todo esto. Es una experiencia por sí misma. Por eso es que el auge es, inmenso actualmente. Ahora, respondamos a la pregunta y a la respuesta que van
a bajar de ese trono en el que teníamos a la Paola del primer episodio de Interludio. La pregunta es, ¿qué tan buena es la calidad de los formatos en vinil? ¿Realmente es la mejor calidad en la que podemos escuchar la música? La respuesta entusiasta es no, no lo es. Definitivamente no lo es, pero te voy a decir algo, no es un rotundo no, es un depende. Te voy a decir que definitivamente no tienen la mejor calidad del momento, pero tiene una calidad muy buena y que si sabes combinarla con unas buenas herramientas de sonido como un buen tornamesa, una buena aguja, unos buenos cables y unos buenos monitores de audio, definitivamente tu experiencia va a ser, vaya, impresionante. Y es que también hay que ser honestos, lo que buscamos en un disco de vinil no es la pureza auditiva, es la experiencia auditiva. La experiencia auditiva de un vinil es que siempre vamos a tener un natural énfasis en las frecuencias bajas. Es decir, que si tienes un equipo como muy neutralizado en cuestión de audio, aunque esté muy neutralizado, las frecuencias bajas siempre van a ser muy predeterminantes a comparación de las demás en el formato del vinil. Definitivamente tenemos cositas pues ambientales del vinil que por sí mismo, por su misma textura, dan la experiencia que buscamos todas las personas que los coleccionamos. Te puedo decir que definitivamente donde reside el mejor audio y la mejor calidad de audio actualmente es en los CDs y en la música comprada digitalmente. Y me dirás, Paola, ¿de qué me estás hablando? Me estás diciendo digitalmente, pero no en las plataformas de streaming. Y es que entusiasta, solamente hay 2 plataformas de streaming actualmente que cumplen con la alta resolución y solamente una de ellos es como el rey de la alta resolución de música y es Tidal, y la otra plataforma que va ahí pisándole los pies es Apple Music, y aún así tienes que tener un ecosistema muy adecuado para que la alta resolución realmente explote como tiene que ser explotada en las plataformas de streaming. Sin embargo, la música comprada es muy diferente porque tú compras la copia del máster, o sea, es como si te pasaran la copia directa del máster, entonces no tienes que pasar por muchos procesos como las que pasa la música que consumimos vía streaming. No sé si esto haga un poquito más de lógica. Y así funciona justamente igual con los discos en CD. La música se quema en el disco vía láser y así es como funciona. Y es por eso que el CD actualmente es un formato físico que se considera con la mayor calidad de audio. Y si quieres mantener la mayor calidad de audio, te recomiendo que compres la música digital desde la plataforma de tu artista. Hay muchos artistas que en sus tiendas virtuales venden su música digital y literalmente te están pasando la copia que le sacaron al máster de su música. Entonces, a lo que quiero resumir esto es que definitivamente no es la calidad de audio de más fidelidad que tenemos actualmente, porque la tecnología hace su trabajo, pero es una experiencia auditiva muy específica con características muy bien marcadas y que no le pide nada a nada. La verdad es que si te quieres comprar un equipo de vinil, si te quieres hacer del ecosistema del vinil, te lo recomiendo 1000%. Es un hobby caro, es un hobby que lleva de varios años porque comprarte todo de tajón realmente te dejaría en bancarrota. Sí, definitivamente lo es, pero también vale la pena. Te puedo decir que llevo alrededor de 2 o 3 años coleccionando viniles. Tengo una poca cantidad de viniles que de hecho te quiero mostrar, pero definitivamente vale la pena. Y ahora, esta parte únicamente la van a tener ustedes, los suscriptores de YouTube, porque mis entusiastas del podcast no van a poder ver esto. Entonces, esta parte específicamente la voy a cortar del podcast y aquí terminaría el episodio en el podcast auditivamente. Pero como ustedes están tomándose el tiempo de verme a mí, yo les voy a dar un regalito. Yo les voy a dar el regalito. Les voy a enseñar un poquito de mi colección de viniles. Les voy a enseñar los que tengo hasta el día de hoy y si puedo quiero enseñarles un poquito del setup que tengo yo para mis discos actualmente. Vamos a empezar con eso. Así que bueno, entusiastas, esta es mi pequeña gran colección hasta el día de hoy. Son muy pesados, nunca los había cargado todos. Aquí están, aquí se ven en mi escritorio, los tengo acá abajo en mi escritorio. Y vamos a repasarlos uno por uno, a ver si la pila de la cámara la aguanta. Los tengo un poquito OCD, acomodados por color, o eso intento, por lo menos. Yo me siento en Disney, me siento enseñándole esto a gente que por fin le importa.
Pero bueno, yo estoy teniendo mi sueño. Esto es por lo que hice Interludio. Así que vamos a empezar con el primero que tengo. Lo compré en diciembre de este año. Es el disco de Wonder de Shawn Mendes. Es un disco que me gusta. No es el mejor de su carrera, pero como disco general, como concepto me gustó. No lo logró. Musicalmente no lo logró, pero mi opinión como no Paola Interludio, sino como Paola Zacarías nada más. Es un disco que me gusta mucho, lo disfruto mucho. Y ya, y lo compré en vinil porque era la edición especial del disco en vinil azul. Me encantan los discos, creo que valen completamente los discos que son como caros por el color de vinil. Me encantan, la neta me vuelven loca y es la parte que más me hace sentir exclusiva al coleccionar discos de vinil. Luego tengo Continuum de John Mayer. Esta edición me la regalaron de Navidad hace 2 Navidades. De hecho, este disco venía con Surya. Me la regalaron la misma Navidad que me regalaron a Surya. Pero bueno, este es un disco de... Este es un álbum de 2 discos de vinil. Acá atrás trae el setlist y, perdón, la lista de canciones. Me encanta este disco, es de mis discos favoritos de la vida, entusiastas. Esta definitivamente es mi posesión más preciada porque es un disco firmado por el artista. De hecho viene en su bolsita y todo, del Record Store Day. Aparte de que es un disco firmado, es un disco en color especial por Record Store Day de Alex Ferreira, un artista, si no me acuerdo de dónde es Alex Ferreira. No es mexicano, pero es un artista latinoamericano fabuloso. Me encanta. Alex Ferreira, si en algún punto ves esto, te amo tu música. Y es como color hueso. Tengo el álbum debut de Harry Styles, una chulada, no hay mucho que decir. Oro puro, definitivamente esto es oro puro. Y pues nada, este no tiene nada especial, nada más que fue, me regalaron mi tocadiscos con este disco y es especial emocionalmente, más el disco es un vinil negro y ya, no podía faltar. Abbey Road de The Beatles, un disco que me encanta escuchar. Si no es de color, tiene su estampado. Tenemos Red de Taylor Swift. Perdónenme, Swifties, no he comprado la Taylor's version porque este me lo regalaron hace como 2 años también. Entonces, pues ni modo que los tire, ¿verdad? Ni modo que lo vaya a tirar. ¿Ustedes me lo van a regalar? Si ustedes me regalan el otro, yo les regalo este. Tengo esos que me regaló mi abuelito, José José, el Triste. Lo he escuchado yo creo que una vez. Definitivamente no se escucha bien. Este lo compré acá en Jalapa, en el centro, por 30 pesos. Es el disco más barato de mi colección y es un disco que disfruto mucho escuchar. Me impresionó que realmente no estuviera rayado. Es como un tipo jazz, tirándole como a esta parte de tipo balada Frank Sinatra. Muy padre, muy coqueta, muy de sábado en la noche para echarte el chill. Este lo compré hace 1 año. Natalia Lafourcade, Un canto por México, volumen 1. Natalia, si estás viendo esto, si en algún punto esto llega a ti, te amo, por favor. Ven a Interludio, te quiero entrevistar, quiero hablar de tu carrera artística. Natalia es una de las artistas que más admiro en la industria musical actualmente. Se me hace una locura que estemos vivos al mismo tiempo que ella porque está haciendo historia musical. Luego tenemos Fine Line de Harry Styles. Este disco tampoco es muy relevante, o sea, es un muy buen disco, me encanta escucharlo. Tiene 2 piezas, o sea, tiene 2 piezas, dos discos, porque es un disco realmente largo, así como el de Natalia Lafourcade. Es un disco negro, no tiene nada especial. Tenemos Paramore, por cierto tengo otro que está en casa de una amiga que se llama Lilo. Bueno, de Lilo, en casa de Lilo, ustedes ya conocen a Lilo. Tengo After Laughter. Y este también es un disco de vinil negro, no tiene mucha relevancia por el color. ¿Qué te puedo decir? Me encanta Paramore. Estoy en búsqueda de toda la discografía en vinil. Pero pues no soy rica, amigos. Y el otro disco de After Laughter lo tengo en marmoleado, no lo tengo físico, pero les voy a poner aquí la foto del disco para que lo vean. La neta es que es una chulada de disco, me encantó cuando lo vi. Lo compré pensando que el disco era negro, lo compré súper barato, me salió en 500 pesos y fue un regalo de la divinidad. Estoy segura que a algún empacador se le fue mal el disco y yo estoy muy agradecida por eso. Y bueno, este me lo regaló mi papá hace como unos cuantos meses. Es el 25 de Adele. Es un disco también muy común, nada más tiene una pieza. Me encanta escuchar este disco. Adele en vinil es una experiencia que definitivamente les puedo recomendar de todo corazón. Y luego este es uno de los últimos que me he comprado, se llama Bambi de Hippocampus, una de mis bandas favoritas.
de la vida, te puedo decir, y que casi no lo comparto porque son como mis bebés, pero si llegaste hasta aquí, te los comparto y te puedo recomendar estos 2 discos que son de ellos. Tienen música muy chida, los amo, me encanta cómo escriben, me encanta cómo tocan. Y pues tengo estos 2 discos de ellos, también son discos negros, no tienen mucha relevancia. El penúltimo es Malibu Nights de Lainey, una de mis bandas favoritas también. Este disco sí es muy especial porque es no de color, es transparente, amigos. Vean esto, es transparente. Este disco te lo puedo recomendar en vinil o fuera del vinil como el mejor disco para el Heartbreak. El mejor disco de esta banda de Lainey definitivamente es Malibu Nights, es este disco. Qué calidad de producción, qué calidad de escritura de música, qué calidad de escritura de letras. Wow, neta, un discazo, o sea, no se lo pueden perder. Aparte es muy de easy listening, entonces recomendadísimo, recomendación de interludio. Y el último, Harry's House de Harry Styles. Este sí es muy especial, amigos, porque es la versión amarilla que salió. Así se ve el disco. ¿Qué tal, Yo, nada presumida, pero les presumo mi disco, que son de mis adquisiciones más recientes y de las que me siento más orgullosa. Y este me gusta porque es de los únicos discos que traen como que la experiencia para el fan. Traen su booklet, casi todos traen su booklet, de hecho, amigos. Y de hecho, otro dato que les había dicho, que no es que se me olvidó decirles, es que casi todos los discos de vinil, aparte de traer el booklet, traen también un código para la descarga digital. El 80% de los discos en vinil lo traen. Entonces está fabuloso ese tip, porque ya no lo compras en ambas, ya tienes 2 por 1. Este venía con su postal de Harry's House, el booklet. Y pues eso es todo. Y bueno, entusiastas, esto fue todo por el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Interludio. Los quiero con todo mi corazón. Por favor, vayan a seguir a Interludio y vayan a seguirme en todas las plataformas que les comenté previamente. Y recuerden que este episodio y este podcast es parte de la casa productora de Bucle Records, la casa productora que hace que tu podcast sea lo más fácil y sencillo posible. Tú te encargas de la idea y ellos se encargan de todo lo demás. Así que, ¿qué haces? ¿Qué esperas para irlos a seguir? Mi nombre es Paula Zacarías, entusiastas. Los veo la próxima semana. Les quiero, les amo. Cuídense y escuchen mucha música.